conferencia el día de hoy en nuestra conferencia. Nuestra conferencia dentro del Congreso del ICOM, que es el Congreso de la Asociación Chilena de Investigadores e Investigadoras de Comunicación. Esta conferencia también es parte del equipo de trabajo de regulación política, educación ética y políticas públicas de la asociación. Y lo que hemos querido hacer en esta preconferencia es contarles dos proyectos de investigación en los que estamos embarcados, que están vinculados entre sí, que son un proyecto FONDESIC sobre regulación de la convergencia digital, que partió en 2023, termina en 2027. Esta preconferencia también es una preconferencia nuestra, porque nosotros el próximo año queremos hacer una conferencia profesional sobre el tema. Y es una conferencia con un componente académico, un componente de ciencia pública, entonces ahí vamos a hacer prontamente también una convocatoria para la presentación de papers, etc. Vamos a tener invitados internacionales, entonces es una conferencia de INCOM, pero también es una preconferencia de nuestro proyecto FONDESIC. Y además nosotros tenemos un proyecto un poco más pequeño dentro de la Universidad de Chile, de la Universidad de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, para un análisis transdisciplinario de las propuestas de UNESCO sobre regulación de plataformas digitales, ¿sí? Sobre gobernanza de plataformas digitales, un documento que UNESCO presentó en 2023 a partir de un trabajo digamos, de conversación, de múltiples partes, que duró más o menos un año y medio. Y en ese espacio estamos trabajando con gente de distintas facultades de la universidad para hacer un abordaje de estas directrices en una perspectiva transdisciplinaria y además pensando en cómo hacer una bajada de esas directrices al contexto chileno. Entonces, esas son como las dos grandes dimensiones de este proyecto de esta preconferencia. Entonces, vamos a tener una primera parte donde vamos a presentar parte de los hallazgos del FONDESIC, una segunda parte donde vamos a presentar parte de los hallazgos de los multidisciplinarios, pero además hemos querido tener invitadas internacionales en esta ocasión. Estas invitadas son Ana Aristegui, que es súper bien. Ana Aristegui, yo digo Ana Aristegui y no, es Ana Aristegui. Es académica de la Pontificia Universidad Católica de Perú y si bien ella es de nacionalidad argentina, ella trabaja políticas de comunicación, viene desde la discusión sobre políticas de comunicación en el ámbito audiovisual y también vamos a tener a una que es en este momento funcionaria de la Secretaría de Políticas Digitales de la Presidencia de Brasil, pero ella viene tanto del trabajo periodístico como del trabajo con la sociedad civil. Ella viene de una ONG brasileña que se llama Intervoces, ¿sí? Que en su momento también tuvo mucha incidencia en los debates sobre políticas de comunicación en Brasil, ¿sí? Entonces hemos querido hacer esta integración, ¿no?, de perspectivas. Por una parte, discutir hallazgos, por otra parte, tener miradas más amplias, ¿sí?, sobre estos debates tanto en el ámbito académico como en el ámbito de la implementación de desarrollo e implementación de políticas públicas, porque nos parece que este es un debate que en Chile está muy en pañales, ¿sí? Tenemos por una parte un desarrollo, ¿no?, del sector de las telecomunicaciones, un desarrollo de la industria de las telecomunicaciones que ha estado muy potente, pero no hemos tenido desde el punto de vista ni de la sociedad civil ni desde la perspectiva del sector público una actitud más activa para asegurar que todo este proceso sea un proceso de mayor democratización, de mayor acceso a derechos, etc. Entonces, por otra parte, tenemos instituciones como el CNTV, que es un regulador que se queda cada vez más pequeño respecto de los desafíos institucionales en materia de convergencia, y tenemos una serie de otros temas que pululan, que emergen, pero que están todavía un poco dispersos, como ha sido, por ejemplo, el trabajo en torno a
desinformación, inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, muchos de estos temas se vinculan a lo que nosotros estamos desarrollando, pero son todavía debates muy fragmentados y, o muy especializados en cuestiones técnicas y no necesariamente se observa ni la mirada sobre las comunicaciones ni la mirada sobre, por ejemplo, temas de libertad de expresión, derecho a la comunicación, derechos comunicativos en general. Entonces, es un poco la mirada que nosotros tenemos, por una parte la mirada sobre los derechos, por otra parte la mirada sobre cómo tener mercados más digamos, una competencia más justa entre los agentes del mercado, una distribución equitativa de los recursos escasos, en el caso del espectro eléctrico. Entonces, ese es un poco como el contexto en el cual nosotros hemos desarrollado esta investigación, que ya lleva prácticamente 2 años y medio, y han ido surgiendo nuevos desafíos con sus temas. Y entonces, nada, les damos las gracias por haber venido a esta mañana. La conferencia inaugural la va a hacer la profesora Ana Planché. El nombre es Genealogía del debate sobre la convergencia digital y políticas audiovisuales en el contexto del mercado. Entonces, lo dejo con ella y luego nosotros hacemos la presentación sobre información. Bueno, hola, ¿qué tal? Gracias. Voy a compartir una presentación. ¿Vos hablar? Sí. ¿Sí? Bueno, vamos pasando de acá. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo? Si lo ponen ya abajo a la izquierda. Sí, no importa, me voy a acercar y lo paso. ¿Cómo vos? ¿Acá? Para poner en pantalla completa. A ver. No te preocupes, si no lo voy Hay que apuntarle al computador, yo creo. O yo sí lo voy cambiando. No te preocupes, yo lo voy a poner. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. La idea entonces, como les contaba Chiara, es conversar un poco sobre la genealogía de este concepto de convergencia digital y cómo fueron modificándose los debates en torno a esta idea de la convergencia regulatoria y qué es lo que nos trae el proceso de convergencia regulatoria cuando llegan las plataformas de streaming audiovisual. Entonces, ¿qué es esto de la convergencia digital? En primer lugar, lo que podemos decir es que es un proceso claramente de base tecnológica, que como ven acá, lo que implica es, digamos, este proceso de base tecnológica se asienta en la digitalización, en estos ceros y unos, que permiten que cualquier contenido pueda ser transmitido a través de la red por cualquier formato, ¿no? Entonces esto, digamos, genera una homogeneización de cualquier tipo de contenido a partir de ese proceso de digitalización. Obviamente, cuando hablamos del problema de la convergencia digital, se asienta en una base tecnológica, pero sus implicancias trascienden el mero hecho tecnológico porque este cambio que trae la digitalización va a impactar directamente en cómo funcionó históricamente el modelo de negocio de las industrias culturales y si cambia el modelo de negocio, es decir, el modelo económico de las distintas industrias culturales, en particular del audiovisual, esa es a la que me voy a referir yo, esto también va a generar que entre en tensión el modo en que históricamente se reguló este sector, ¿no? Porque si cambian quiénes son los agentes que están en el mercado, cómo se remuneran esos distintos agentes, eso va a poner en tensión las categorías con las cuales históricamente se organizó y se reguló ese sector. Entonces tenemos un primer dato, que es que esta idea de la convergencia digital con una base tecnológica tiene implicancias
en aspectos económicos, en aspectos políticos o político-regulatorios y desde ya en prácticas sociales y culturales. Entonces lo que estamos viendo es que el concepto de convergencia digital amplía los actores, amplía los actores que están alcanzados y por ende se amplían también las conceptualizaciones que tenemos sobre a qué llamamos política de medios o a qué llamamos política de comunicación, ¿no? Sobre todo cuando pensamos en el sector audiovisual, nosotros cuando pensamos en el sector audiovisual, históricamente nos lleva a pensar en los medios de comunicación tradicionales, pero justamente a partir de este proceso de convergencia digital, vemos que también hay empresas de telecomunicaciones que brindan servicios audiovisuales y por supuesto hay empresas surgidas de Internet que también están brindando servicios audiovisuales. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que entendemos por medios y qué es lo que entendemos por política de medios? Bueno, ya no es lo que clásicamente entendimos por esto y aparece la necesidad de ampliar conceptualizaciones. En este sentido, me parece importante mencionar que desde la década del 90 se empieza a hablar como de un cambio de paradigma justamente en cómo entender las políticas de comunicación y se empieza a decir que se privilegian sobre todo aspectos económicos y tecnológicos en detrimento de concepciones socioculturales o digamos criterios socioculturales. En este sentido, asistimos a un proceso de despolitización de las políticas. ¿En qué sentido despolitización de las políticas? Que bueno, cuando se empiezan a discutir políticas públicas y regulaciones sobre el aspecto, digamos, el entorno digital, parece ser como que fuera solamente una cuestión técnica, tecnológica, y que, digamos, los actores que participan o que tienen, o que hacen parte o que tienen interés en promover determinadas posiciones, esconden sus intereses y en realidad como que todo se basa en una evidencia empírica, ¿no? Entonces, digamos, la política basada en evidencia, a priori no es que sea un problema, digamos, es verdad, la política se tiene que basar en evidencia, el problema es que cuando esa evidencia esconde quiénes son los actores que la impulsan y cuáles son los intereses detrás de mostrar esa evidencia y no otra, ¿no? Porque probablemente también podamos encontrar una biblioteca que dice una cosa y también podemos encontrar otra biblioteca que dice otra cosa y que nos da evidencia para justificar un modo de intervenir políticamente u otro modo diferente de hacerlo. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque en la genealogía de este concepto de la convergencia aparecen dos hitos que nos dan una pauta de quiénes impulsaron o quiénes impulsan este modo o un modo de ver el proceso de convergencia digital. Esos dos hitos internacionales son, por un lado, la Ley de Telecomunicaciones en Estados Unidos de 1996, que esta normativa lo que permite es, digamos, la ola de fusiones de convergencia empresarial, ¿no? Digamos, que se fusionen empresas de telecomunicaciones con empresas de medios. Y el otro gran hito internacional es en 1997, digamos, lo que inició con el acuerdo del GATS, que tiene que ver con el proceso de liberalización de las telecomunicaciones. Entonces, ¿por qué digo que estos dos hitos claramente se sitúan en la segunda mitad de la década del 90 y por qué digo que nos adelantan algo sobre esta genealogía del concepto de convergencia? Porque entonces de esos dos hitos nos sale un dato, que que los actores que impulsan inicialmente en los debates sobre el proceso de convergencia digital y la necesidad de una convergencia regulatoria, del plano político regulatorio, son los actores que provienen del mundo de las telecomunicaciones, a través del proceso de liberalización de las telecomunicaciones en el marco de la OMC y en el ámbito de Estados Unidos, promoviendo esta ola de fusiones donde principalmente las empresas con mayor espalda y capital económico son las de telecomunicaciones que ingresan en el sector audiovisual. Entonces, a partir de estos hitos, podemos ir rastreando en las agendas internacionales cuáles son los modos en los cuales se ha debatido
el proceso de transformación tecnológica. Y fíjense que digo transformación tecnológica y no necesariamente esto de convergencia, digamos, convergencia política, regulatoria y demás, porque depende de qué agenda miramos, es que se pone el énfasis en la utilización de la palabra, digamos, convergencia como motor de política o no. Entonces, por un lado tenemos documentos internacionales desde la década del 90 hasta bien avanzada, digamos, del siglo XXI, hasta 2015 y demás. Podemos encontrar documentos de la OMC, de la OCDE, del Banco Mundial, de la OIT, o sea que es la organización que impulsa los debates, sobre todo técnicos, pero también políticos en el ámbito de las telecomunicaciones, que plantean que los cambios, digamos, que plantean una mirada particular sobre qué pasa con los cambios tecnológicos. Fundamentalmente el planteo es, como decía antes, no sobre preocupaciones socioculturales, sino cómo estas transformaciones tecnológicas permiten el crecimiento económico, la innovación. En todo caso, luego de esto puede desprenderse, digamos, pueden desprenderse beneficios sociales y demás, pero el énfasis está puesto en crecimiento económico y la innovación. El rol del Estado y el tipo de intervención que se propone en estos documentos es más bien una mirada ex post, es decir, donde el Estado interviene una vez que está hecho el daño al mercado, no la mirada de un Estado como garante, sino, digamos, intervención posterior corrigiendo los daños que se producen en ese mercado que funciona libremente, y aparecen una serie de categorías centrales en las cuales se debate este problema de la transformación tecnológica y de la convergencia digital, que luego me voy a referir a ellas, pero aquí nada más las menciono, que es qué pasa con cómo deben modificarse las licencias, cómo debe modificarse la utilización, la asignación y la utilización del espectro, y cómo debe modificarse lo que se entiende por el proceso de interconexión de redes. El criterio de intervención, pensando en esta idea del rol del Estado, desde una mirada digamos, de defensa de la competencia, intervenciones ex post, se va a hacer un criterio de intervención más bien de desregulación o aproximaciones más light touch a partir de estas categorías, sobre las cuales voy a hablar en un ratito. Se plantea también que en ese proceso de transición digital el dividendo digital sea utilizado o sea asignado a las empresas, digamos, específicamente a las empresas de telecomunicaciones, sobre todo para la utilización del espectro para múltiples servicios que ya no son solo hablar por teléfono. Y en relación a la institucionalidad, estas miradas lo que plantean es la necesidad de un regulador convergente e independiente. Y hay una serie de justificaciones de por qué esta idea del regulador convergente, o sea, un regulador en vez de dos reguladores, en vez de que haya un regulador audiovisual y un regulador para las telecomunicaciones, la premisa que se plantea aquí es que, en definitiva, digamos, si los límites entre cada una de estas industrias cada vez está más difuso, es necesario que haya un solo regulador que supervise a ambos sectores en conjunto. Esto, si se quiere, atendería sobre todo a cuestiones más bien tecnológicas y de mercado, pero también se alude a algunos criterios económicos y políticos cuando se habla de la idea del regulador convergente. ¿Qué criterios económicos? Bueno, por ejemplo, se plantea que sostener una sola, la literatura plantea que sostener una sola burocracia estatal es más barata que sostener dos burocracias estatales y que así se evita la superposición de funciones. Y otra de las cuestiones que se plantean en estos documentos es que, en teoría, una autoridad convergente en el plano político sería menos susceptible de ser cooptada por los actores del mercado que haya dos burocracias estatales distintas. Lo cierto es que esto es lo que plantean los documentos internacionales. Hay literatura, digamos, que digamos, abona a estas ideas, pero tampoco hay mucha, volviendo al tema de la evidencia empírica, no hay mucha evidencia empírica que sostenga eso, digamos, que un regulador sea menos cooptable que dos reguladores, o bueno, tal vez sí que una burocracia estatal, digamos, que ocupe menos recursos estatales que dos. Pero no necesariamente, digo, si vamos a la cooptación por actores del mercado, pueden ser igualmente cooptables. Digamos. No hay evidencia empírica que sostenga que esos argumentos
digo, efectivamente son así. Frente a esta mirada del mercado, aparecen otro tipo de organismos internacionales que también hablan del proceso de transformación tecnológica y sin embargo lo hacen desde otra clave y desde otra mirada. Esos, digo, podemos encontrar documentos de UNESCO, de las Relatorías para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de ONU, de Naciones Unidas, donde estos documentos van a tener una aproximación muy diferente. En este sentido, digamos, lo que se plantea sobre las transformaciones de los cambios, las transformaciones que traen los cambios tecnológicos, es ya no tanto una mirada con foco en el crecimiento económico y la innovación, sino en cómo estos cambios tecnológicos generan la oportunidad de tener más espacio para que haya diversas expresiones en el ámbito digital o en el ámbito de Internet. Y esto pasa tanto con el desarrollo de la televisión digital y con las plataformas de streaming, ¿no? Como Internet puede ser una oportunidad para que aparezcan nuevas voces, nuevos relatos, nuevas narrativas. El modo de intervención del Estado se plantea ya no desde una mirada de corrección de daños, sino como garante de que, bueno, como garante de determinados valores que tienen que ver con la garantía de la diversidad y el pluralismo. Y fíjense que las categorías centrales sobre las cuales se discuten son otras, digo. En todo caso, si se habla de las cuestiones vinculadas a las licencias, eso se hace, pero para pensar justamente en clave de diversidad y el pluralismo, digamos, cómo podemos entregar esas licencias, no para bajarles las cargas que tienen unos actores en relación a otros, sino más bien cómo pensar en que digamos, se puedan atribuir licencias a distintos tipos de actores, al Estado, a las empresas privadas con fines de lucro y a las empresas privadas sin fines de lucro. Otra de las categorías claves es el fenómeno de la concentración. Se sigue planteando la necesidad de discutir el problema de la concentración en el entorno digital y, digamos, cómo desde esa mirada de intervención como garantía de la diversidad y el pluralismo podemos pensar no solamente en que existan dentro del mismo espacio audiovisual distintos tipos de actores, sino también cómo se da lugar a múltiples tipos de contenidos y narrativas. Del mismo modo, la mirada sobre el dividendo digital no es para sacárselo del audiovisual, para entregárselo a empresas de telecomunicaciones, sino pensando en cómo ampliar estos criterios de diversidad y pluralismo para que existan distintas voces y distintas miradas. Y acá, en términos de la autoridad regulatoria, aparece un dato que es la primera coincidencia que tenemos en cuanto a las miradas. Acá, la mirada de la relatoría, de las relatorías de libertad de expresión y desde UNESCO, no se discute tanto si es mejor un regulador, 2 reguladores, 5 reguladores, digamos, no se discute tanto el problema de la cantidad de agencias, sino que se pone el énfasis en la necesidad de que sean independientes. O sea, en definitiva, eso, no importa si hablamos de una autoridad convergente o una autoridad divergente, si esas funciones están distribuidas en uno solo o en varios organismos, la importancia es que sea independiente. Y este es un punto en común entre ambas miradas, entre la mirada de mercado, entre lo que podemos llamar la mirada dominante de mercado y la mirada de derechos, donde a pesar de haber como distintas visiones, hay un punto en común sobre la institucionalidad que es que ambos tipos de organismos reclaman la necesidad de la independencia de la autoridad regulatoria. Entonces, acá lo que quiero es como hacer zoom en aquel cuadro que les mostré en la slide anterior, donde hablamos de las categorías a partir de las cuales se discute el cambio tecnológico para ver en qué clave se debate cada uno en función de cuando hablamos de las reformas, sobre todo si pensamos en las reformas regulatorias y en leyes de comunicación que se hicieron en los distintos países de América Latina, hablándolo como modelo, no de un caso en particular, ¿no? Acá tenemos como las categorías sobre las cuales se enfatizó en los cambios regulatorios en materia de telecomunicaciones, y aquí sobre qué se ha hablado o qué elementos contienen o podemos encontrar en las regulaciones audiovisuales. Claramente,
la mirada sobre la clasificación de servicios, desde esta mirada dominante de mercado que hablábamos antes, que viene promovida por organismos de sesgo economicista, por organismos más vinculados al área y organizaciones vinculadas al área de telecomunicaciones, plantea la necesidad del deslicenciamiento, es decir, las licencias, cuando se otorgan licencias, esto viene con una serie de obligaciones y se plantea la necesidad de pasar no a licencias, sino a autorizaciones. Esta mirada sobre las autorizaciones obviamente genera menor cantidad de obligaciones para las empresas que prestan servicio. Entonces, por eso lo resumo con la idea del deslicenciamiento o el pasaje de licencias a autorizaciones como modo de bajarle las cargas o los compromisos que tienen las grandes empresas de telecomunicaciones. En relación al espectro, lo que, la mirada que se plantea es pasar de una atribución, una asignación, una utilización de espectro que siempre estaba como muy vinculada a un uso particular, y bueno, las agencias regulatorias entregan espectro y ese espectro es para un uso determinado, a pasar a un criterio del uso flexible del espectro, es decir, que pueda ser utilizado para otros usos distintos al que fue atribuido originalmente. Entonces esto también supone una flexibilización en materia de asignación y utilización del espectro. En materia de interconexión se empieza a hablar de la necesidad de que haya una arquitectura abierta, que esta arquitectura sea interoperable, es decir, que los distintos operadores, digamos, que quien tiene una red permita que otros actores grandes, pero sobre todo pensando también en actores pequeños, puedan interconectarse a las redes de los actores incumbentes y que esa arquitectura sea abierta e interoperable. Y en materia de servicio universal, el pasaje es que históricamente se consideró que el servicio universal tenía que ser la telefonía fija y obviamente, entrado el siglo XXI, se debate en, que en la actualidad lo que necesitamos es que ese servicio universal sea la banda ancha, o la conectividad a internet, no ya la telefonía fija. Pero aún así, este debate sigue abierto, ¿no? En general, los distintos marcos regulatorios en América Latina todavía siguen manteniendo el concepto de servicio universal de la telefonía fija y no en todos los casos consagraron, si bien reconocen la importancia de la banda ancha, no en todos los casos han consagrado los marcos regulatorios esta idea de un servicio universal a la banda ancha. En el caso de las regulaciones audiovisuales, como les decía antes, también se habla de las licencias, pero se habla en otra clave, lo que vimos a lo largo de todas las reformas que se produjeron en los primeros 10, 15 años del siglo XXI, es que no se habla del pasaje de la licencia a la autorización, sino que se sigue hablando de licencias, pero la posibilidad de otorgar, de generar sujetos de derecho, ¿no? Cómo entregar estas licencias a distintos tipos de actores. El Estado, actores con fines de lucro y actores sin fines de lucro. También, obviamente, estas reformas regulatorias plantearon qué hacer con el espectro, con lo que se libera de ese espectro audiovisual en el marco del proceso de migración a la televisión digital terrestre. Sigue habiendo pautas, centradas en el proceso de concentración económica, cómo hacer para que los grandes actores del mercado tengan ciertas limitaciones a la cantidad de mercado, tanto de suscriptores, de audiencias, a la cuota de mercado, qué es lo que pasa con la propiedad cruzada entre el sector audiovisual y el sector de telecomunicaciones, que esto tuvo características distintas en cada uno de los países de la región, y sobre todo normas que tienen que ver con el fomento a los contenidos, ¿no? Y que esto va a ser central para pensar en el escenario de, esto es uno de los focos del debate sobre las transformaciones que trae el streaming audiovisual, ¿no? Cómo generar esta idea de, de lograr que las plataformas inviertan en contenido local, nacional, independiente, cómo generar ya no las cuotas de pantalla, sino las cuotas de catálogo y demás. Entonces, eso, como para hacer un mapeo de la región,
podemos encontrar distintas etapas de discusión sobre el problema de la convergencia digital y cómo se tradujo en el plano regulatorio en los distintos países de América Latina. Por un lado podemos encontrar lo que podemos llamar el periodo de la agenda de gestación, que se dio sobre todo entre el año 2000 y el 2008, donde acá sobre todo el impulso, podemos encontrar más que leyes, un montón de decretos en distintos países de la región que nos muestran la incidencia que tuvieron las empresas de telecomunicaciones en este debate a partir del proceso de liberalización que les mencionaba antes, promovido por la OMC, porque eso generó compromisos que acompañaron el proceso de privatización, desregulación y liberalización de esos mercados a partir de fines de los 90, y esto fue un aspecto común en general en América Latina. En esta agenda de gestación teníamos por un lado esto y por otro lado también los debates que se dan en el plano audiovisual sobre la transición a la televisión digital terrestre. Todavía no la adopción de las normas, o sea, no la adopción de las normas y la implementación, sino en este periodo se gestan debates en torno a la transición a la televisión digital terrestre, que si la norma europea, que si la norma norteamericana. Todavía la japonesa no entraba tanto en estos debates en esta etapa. Y después lo que vemos desde el año 2009, depende del país, hasta el 2014, 2015, es el periodo de las grandes reformas que se llevaron adelante en distintos países de la región a partir de gobiernos de centro-izquierda o gobiernos progresistas, aunque no solamente fueron por parte de los gobiernos de centro-izquierda o progresistas, porque por ejemplo en el caso de Colombia también se llevaron importantes reformas regulatorias que tienen estas características, y sin embargo en ese caso no estábamos hablando de un gobierno con signo político progresista o de centro-izquierda, y un caso similar es el de México. En estas grandes reformas se consagran distintos principios que tienen que ver con este proceso de la convergencia digital en el plano regulatorio, que son el principio de la neutralidad tecnológica, que esto es algo que aparece en los marcos audiovisuales. Digo, esta idea de la neutralidad tecnológica no importa si se presta un servicio audiovisual por cable, por satélite, por cable coaxil o por lo que sea, sino que lo importante es que todos están brindando un servicio audiovisual independientemente de cuál sea la tecnología por la cual se realiza. En estas grandes reformas también se consagra el principio de neutralidad de red, o sea que no puede haber acuerdos entre empresas donde se privilegie el tráfico de un tipo de contenidos en relación a otros. Aparece en estos debates, en algunos casos en el marco de leyes, en otros, acompañando procesos de reforma, la implementación de planes de conectividad y el proceso ya de implementación efectiva en los distintos países de la región de la transición hacia la televisión digital terrestre. En algunos países se sanciona o aparece este principio de la responsabilidad de intermediarios, en todo caso una responsabilidad civil, o la no responsabilidad de los intermediarios por contenidos de terceros, el reconocimiento de distintos tipos de actores, tanto en el ámbito audiovisual como de telecomunicaciones, o sea, hay actores grandes, hay actores pequeños, hay actores cooperativos, sin fines de lucro, y el fomento a la producción de contenidos. Y lo que vemos a partir dependiendo del país, ¿no? Del 2015 hacia el 2019, es una reorientación de las políticas donde por ahí deja de tener menos peso el problema de la concentración, que estuvo con mucha fuerza, sobre todo en este periodo de reformas, para pensar a la convergencia como directriz de política pública, sobre todo de esa mirada que les mencionaba al principio de esta charla, que era esta mirada que tiene que ver, que pone el acento sobre todo en el crecimiento económico, en la innovación, en aspectos técnicos y demás, ¿no? Entonces pone el énfasis en la competencia de los mercados, en la innovación, y en este marco, sobre todo, empiezan a surgir entre el 2015 y el 2019 debates sobre qué hacer con las plataformas de streaming, ¿no? Todavía no regulaciones efectivas, sino empezar a ver, bueno,
al principio de la charla, ¿no? Esto de, bueno, se amplían las conceptualizaciones, se amplían los debates sobre qué es lo que entendemos por medios de comunicación, y lo que empezamos a ver es que hay distintos tipos de actores, de medios, de telecomunicaciones y actores de Internet, que todos están prestando servicios audiovisuales. Sin embargo, hay unos que están muy regulados y hay otros que no están nada regulados y que no tienen que cumplir ninguna obligación. Entonces, en esta época empiezan a aparecer los debates emergentes sobre la regulación de las plataformas de streaming, y esto es interesante porque fíjense cómo esos debates empiezan a aparecer entre el 2015 y el 2019, pero Netflix llega a los países de la región en el 2011, ¿no? Entonces, todavía era el único actor de plataformas de streaming que estaba operando en nuestro país, en nuestros países. Este actor llega en este periodo de las grandes reformas que había mencionado de los primeros 10-15 años del siglo XX. Sin embargo, esas grandes reformas prácticamente no contemplaron la posibilidad de qué es lo que podía pasar con el mercado de streaming. A lo sumo, lo que se limitaron era a abordar la convergencia de actores pensando en qué pasaba si las empresas de telecomunicaciones empiezan a ofrecer servicios audiovisuales. Pero no se estaba planteando, bueno, qué pasaba si los Netflix, los Amazon Prime Video, Disney, HBO empiezan a ganar más posición de mercado y tomar esa prominencia en el mercado, en los mercados audiovisuales latinoamericanos. Esos debates empiezan a aparecer recién a partir de 2015-2019, y esto es interesante porque esos debates emergentes se producen a partir de las características de mercado de cada uno de los países, pero sobre todo se empiezan a dar en sintonía con los debates que se producían en Europa a partir de la presentación de la Directiva de Servicios Audiovisuales, que empieza a plantear la necesidad de ampliar el alcance de una serie de obligaciones, no solamente a los actores tradicionales, sino también a las plataformas de streaming y las de intercambio de video. Entonces, en América Latina, con las características particulares nuestras, ese debate, digamos, si bien en Europa sancionan esa directiva antes que los países latinoamericanos, lo interesante es que en distintas partes del globo ese debate se da de manera contemporánea, ¿no? Y bueno, en cada latitud la resolución es diferente. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir en términos de las características de los mercados digitales? Hay algunas características que tienen que ver con estas GAFAM que veíamos antes, los grandes actores de Internet, que algunos aspectos comparten con estas plataformas de streaming de video y hay otros aspectos que no. ¿Cuáles son los que sí comparten? Bueno, la extracción y el procesamiento de datos, la idea de la curación algorítmica, pero por ejemplo el tema de los efectos de red no. ¿De qué hablamos cuando hablamos de los efectos de red? Con esta idea de que una red en Internet vale más en la medida en que más cantidad de usuarios tienen. ¿Por qué? Porque tiene más datos, entonces tiene más posibilidades de hacer cosas de curaciones algorítmicas con esos datos. Pero, digamos, en el caso de las plataformas de streaming, en realidad sí, efectivamente tienen más datos, las plataformas dominantes tienen más datos, pero es distinta la utilización o la naturaleza de cómo se van a comportar en cada uno de los mercados. Estamos hablando de empresas que presentan niveles de concentración cuasi monopólica, sobre todo cuando pensamos en las empresas de aplicaciones de Internet. Los niveles de concentración que tienen son mucho más elevados que los que clásicamente hemos criticado sobre la concentración de las industrias culturales. Otra de las características que tienen es que compiten por ecosistema y no por producto. Cuando nosotros pensamos en Google, en Meta, cuando pensamos en Amazon, fíjense que forman parte de todos los eslabones de la cadena de valor y en algunos de esos eslabones compiten con empresas de streaming, porque Prime Video tiene un servicio de video efectivamente, pero también tiene la tienda de comercio electrónico, tiene los servicios en la nube, tiene servicios de música, etcétera, etcétera. Entonces,
compiten en algunos eslabones que tienen que ver con sectores donde compiten con las industrias culturales, pero incluso más allá de ellos, porque a su vez son infraestructura necesaria para las plataformas, para que las plataformas sectoriales funcionen. Y una característica distintiva que tienen el proceso de digitalización de las industrias culturales es que producen contenido, y esto es algo diferente, digo, Netflix, Amazon, Disney, HBO, producen contenido propio, y esto las hace muy diferentes, por ejemplo, de las plataformas de redes sociales, que digamos, los contenidos que circulan allí pueden ser de influencers, pueden ser de industrias culturales, y también pueden ser de personas usuarias finales, ¿no? Entonces esa producción de contenidos no es necesariamente una producción de contenido propio, sino que son contenidos producidos por terceros. En el caso de estas plataformas de streaming audiovisual, la producción de contenido es propia, y esta característica también es importante, que esas plataformas no son accesibles a terceras partes, cosa que sí lo son, digamos, las grandes plataformas de Google, Meta, Amazon y demás, para que, por ejemplo, otras plataformas, otros servicios de streaming puedan montarse sobre ellas para desarrollar negocios, ¿no? Entonces acá tenemos una imagen que tiene que ver con la demanda, ¿no? ¿Cuáles son los servicios de streaming de video que son más demandados, más consumidos en los países de América Latina? Y vemos que los 4 primeros son servicios de plataformas globales norteamericanas, y lo que prácticamente no vemos acá son actores locales. Y esto cambia el modo de entender, el mercado, o cómo se comportó históricamente el mercado audiovisual, porque lo que nosotros estamos acostumbrados es a pensar en, no sé, en Grupo Clarín en Argentina, Grupo Globo en Brasil, Televisa en México, Cisneros en Venezuela, digamos, los grandes campeones nacionales de los medios de comunicación. Y lo que vemos es que en el escenario del streaming audiovisual no aparece ninguno, o aparecen muy pocos, de esos campeones nacionales, y que cuando aparecen en el plano latinoamericano aparecen quintos, o aparecen sextos o séptimos, ¿no? No aparecen en ese lugar dominante que históricamente supieron tener, ¿no? Entonces eso nos habla de un proceso de concentración, que es un viejo problema de los sistemas de medios, y extranjerización. También nosotros habíamos tenido en nuestra región un proceso de extranjerización de las industrias culturales, pero en este caso es un proceso de extranjerización que también abarca, digamos, la producción de contenido y la distribución, como una transferencia, digamos, de quién paga la cuenta, ¿no? de las ventas. Acá traje para discutir un poco el problema de la concentración, aparte en la industria audiovisual, en particular en el streaming, a partir de un indicador, una métrica de concentración que es el índice HHI. Y esto nos revela, ese índice HHI tiene como 3 clasificaciones. Cualquier clasificación menor a 1500 nos habla de mercados abiertos o mercados competitivos. Entre 1500 y 2500 son moderadamente concentrados, y por encima de los 2500 son mercados altamente concentrados. Como ven acá, esto sobrepasa lo altamente, es lo alta, ultra, recontra, mega concentrado, porque ya ni siquiera estamos hablando de arriba de 2500, sino que hablamos de 8000, 7000, 8000, 7000, 6000, 4000, o sea, es muy, muy, muy concentrado el mercado de streaming de video. Pero también nos muestra otra cosa, que es que si nosotros vemos la progresión en el tiempo, si bien seguimos hablando de un mercado altamente concentrado, lo que vemos es que esos niveles de concentración han bajado. O sea, de estar en el orden de los 8000 puntos, estamos hablando digamos, entre 2021 y 2022 en el orden de 3800 puntos, que sigue siendo súper concentrado, pero vemos cómo los niveles de concentración han bajado más o menos a la mitad. ¿Qué es lo que produce digamos, estos elevados niveles de concentración, pero que hayan bajado a lo largo del tiempo? El ingreso de otros jugadores en ese mercado del streaming. Pero el problema es que esos otros jugadores no son, digamos, no son necesariamente jugadores locales, sino que son estos que veíamos en la slide anterior. O sea, Netflix jugó solo desde el 2011, les diría, hasta la pandemia, hasta 2000
2019-2020. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué veíamos en esta gráfica que empiezan a bajar los niveles de concentración, sobre todo a partir de 2020-2021? Bueno, porque ingresan otros grandes jugadores norteamericanos en los distintos mercados de América Latina, que son Amazon, sobre todo Amazon, Disney y HBO. Entonces, esto también tiene un efecto, porque podemos pensar que, bueno, qué bueno, entonces en el mercado de streaming no está concentrado, pero bueno, digamos, la propia dinámica del mercado hace que se desconcentre. Sí, pero ojo, ¿cómo se desconcentra esto? No se desconcentra por la presencia de actores, digamos, mediáticos tradicionales, ni grandes ni pequeños, sino por la presencia de otros gigantes digitales que, digamos, que son dominantes en un montón de otros mercados que también empiezan a participar acá. Entonces, la propia dinámica del mercado no va a resolver por sí sola el problema de, digamos, de la concentración en la producción y de cómo se producen contenidos en este nuevo entorno digital. Algunas tendencias regulatorias, díganme cómo vamos con el tiempo, cualquier cosa, 4 minutos, bueno, ya vamos hablando. Entonces, algunas tendencias regulatorias. Sobre todo se ha consagrado una mirada que tiene que ver con impuestos indirectos, reformas regulatorias a las leyes tributarias para extender el impuesto al valor agregado a los servicios digitales, dentro de los cuales están los servicios de valor agregado. En algunos países, pocos, se ha implementado también un tributo a la renta y hay una mirada que sobre todo viene desde la industria del cine en particular, que es la promoción de programas de cash rebate y de tax rebate, que esto es un arma de doble filo, ¿no? Porque por un lado lo que permite claramente es, digamos, esto termina siendo un incentivo para atraer a las grandes plataformas digitales a que filmen en los países de la región y que a través de las productoras asociadas, a través de las cuales les comisionan las obras, poder acceder a estos programas donde se les devuelve parte de lo invertido, ya sea de impuestos o de, digamos, buen dinero para, digamos, ampliar el presupuesto de filmación. Entonces, esto deja algunos interrogantes, que es, bueno, ¿cómo pensar, me voy a saltear un poco esto, deja algunos interrogantes que tienen que ver con, bueno, cómo pensar la regulación, los problemas, los desafíos en el ámbito del streaming de plataformas. Cuando estas plataformas se transforman en la primera pantalla, digo, la primera pantalla ya no es la tele, ya no es el cine, sino que son las plataformas de streaming, que a su vez son las que financian a su propio criterio cuáles son las obras que pueden estar y cuál es el rol del Estado que queda en relación a esto, porque lo que vemos es que con los programas del cash rebate o del tax rebate, obviamente hay una mirada de intervención que tiene más que ver con, digamos, con un criterio económico. Sabemos que las plataformas, cuando invierten en producciones nacionales, generan un crecimiento de la economía y en particular de la economía audiovisual. ¿Pero para qué actores? ¿No? A ver, digo, en definitiva, las empresas que siguen produciendo o a las cuales estas plataformas les comisionan obras, son productoras consolidadas. Bueno, ¿qué pasa con los actores más pequeños? ¿Qué pasa con aquellas productoras más pequeñas y con aquellas narrativas o historias que no entran en ese canon o en ese mainstream de lo que producen las plataformas? Entonces, en este sentido, todavía sigue siendo importante pensar en cuál es el rol del Estado para el fomento de otros actores, otras narrativas, otras líneas de fomento específicas, y también discutir un poco qué es lo que se está haciendo desde el rol del Estado en relación con estas plataformas, porque en teoría producen contenido digamos, de forma privada, con dinero privado, pero lo cierto es que también se benefician de incentivos públicos. Entonces, esta idea de que las plataformas no necesitan del Estado, se financian solas, producen ese contenido, es relativamente cierto, ¿no? Porque, digamos, se valen de toda esta serie de programas a través de las productoras asociadas, donde entonces finalmente también interviene el Estado en esas producciones. Sin embargo, el Estado no puede, por ejemplo, o las productoras no pueden hacerlo circular en otras ventanas o en otros circuitos. Y vuelvo a la pregunta, ¿qué pasa con la diversidad
si es que, digamos, el único que define los criterios de diversidad, de qué es lo que se produce y qué es lo que no se produce, es cuando salís tocado con la varita mágica de que una plataforma haya elegido tu obra para ser producida, un Netflix original. Así que, bueno, esas son algunas ideas que quería compartir con ustedes y por supuesto quedo abierta a consultas o comentarios para seguir conversando. Gracias.